a 3 meses, gracias a Dios, de que termine el desgobierno del narcopresidente. Utilizó su circo en febrero del 2024 para tomar una postura embustera, mentirosa, a semejanza de Tartufo, el personaje de Molière, el hipócrita, el adulador, el falso, para decirles a sus paleros en su circo que se siente muy orgulloso de sus hijos, desde luego los mayores, que porque han aguantado todas las presiones y que porque además tuvieron un compromiso de que durante su desgobierno no iban a ocupar ningún cargo público, mordiéndose la lengua, porque la realidad es que este farsante que finge ser un demócrata, un honesto y un sujeto con calidad moral, está mintiendo, porque si bien es cierto que no les dio ninguna chamba a estos, es por otro lado verídico que otorgó muchos puestos públicos a amigos de sus hijos, y no solamente eso, sino que también otorgó contratos a modo, sin licitación, contratos directos millonarios de medicinas, de obras, de venta de balastro, etcétera y etcétera, para el Tren Maya, Dos Bocas, que por cierto no produce más que agua, y el AIFA, que está totalmente en desuso. Le han querido dar una importancia que no tiene, y pues en ese circo llegó hasta el límite de asumir una actitud humilde, compungido, con una mirada de idiota, para engañar a sus paleros de sus mentiras, porque sabe que mintiendo obtiene más beneficios. Y para estar en contexto, me permito exhibir su obra teatral de ese circo así. López Obrador concluyó la mañanera de este 15 de febrero declarando sentirse orgulloso de que su familia oponga resistencia ante el espionaje que han sufrido durante muchos años al ser parte de la oposición desde su natal Tabasco. Y se han portado bien, aunque saben de que una cosa es lo familiar y otra cosa es el servicio público. Lo saben perfectamente. Mientras yo he sido dirigente, ellos no han ocupado un cargo, porque ese es el acuerdo. Bueno, el narcopresidente no pasa de ser un hipócrita y un cínico. Pues yo quiero recordarle los reportajes de Loret con pruebas que siempre pide cuando lo acusan de corrupto, en el sentido de que sus hijos fueron beneficiados por su padre, en el caso de Andrés y de Bobby, que son amigos de Amílcar Olam, a los que el narcopresidente les dio contratos de obra, de compra de balastro, de medicamentos inclusive, de más de 60,000 millones de pesos como prestanombres de sus hijos, y sus vástagos de ser unos huevones, parásitos, y además corruptos,
se enriquecieron en base al delito de nepotismo que cometió el narcopresidente, ilícito que está tipificado por el artículo 220 del Código Penal Federal, y que se da cuando se utiliza el cargo público para beneficiar a amigos o familiares con cargos públicos, con contratos, con dineros o con favores varios. Y en este caso, las investigaciones de Loret de Mola concluyen en que sus hijos son unos sinvergüenzas, y ese es el motivo por el que el narcopresidente, antes de irse a la chingada, quiere vengarse, porque este es un tipo con un desequilibrio mental muy profundo de narcisismo, y quiere cristalizar su venganza dando instrucciones a la UIF para que les abran una investigación, que de hecho ya la iniciaron este mismo año, para desprestigiarlos y para evitar que sigan haciendo denuncias, y además salvar a su corcholata de que sea motivo de encuerarla también por sus corruptelas. Ese es el fin malévolo, doloso y de mala fe del narcopresidente. Pues no solamente es un delincuente en potencia por el delito de nepotismo, sino que también ha violado el artículo 134 de la Constitución Federal, que prohíbe que se utilice el dinero público de manera deshonesta, como es el caso de otorgar contratos a prestanombres de sus hijos, que no están ni siquiera licitados, son contratos a modo. Pero como el órgano de fiscalización del Congreso de Diputados no actúa, porque pues López es un autoritario, un abusivo, en donde creó un narcoestado y un gobierno fallido, en donde no hay orden jurídico. Por ello es que se siente tan fresco como una lechuga, porque no se les puede comprobar nada, ni a él ni a sus corruptos y huevones hijos. Y el colmo de ese cinismo, de esa hipocresía, es que ahora en otro de sus circos, el narcopresidente hizo declaraciones que ya les dio instrucciones a sus hijos para que participen en puestos públicos en la administración de la corcholata, que es también otra funcionaria que se prestó al maximato, y en donde el que va a gobernar es el narcopresidente, a fin de que sus hijos ya libremente puedan tener cargos públicos y prepararse para el 2030, para las próximas elecciones, según el testamento político del narcopresidente. Y eso es una verdadera burla al pueblo de México, pues este narcopresidente recibió apoyos del narcotráfico en 2006 con $2 millones y 2018 con $7 millones, y de ello existen las investigaciones de la DEA que lo involucran con el cartel de Sinaloa y el cartel de los Zetas. Además existen testimonios de un tal Daniel Mollinero, que fue el chofer de este narcopresidente, tanto cuando fue jefe de gobierno como cuando anduvo en campaña para la presidencia, la República.
Y aun cuando el gobierno norteamericano, el Departamento de Justicia, tiene esas investigaciones sub iudice, eso no quiere decir que no esté en duda la supuesta honradez del narcopresidente. Pues lo que investiga el gobierno de los Estados Unidos por medio de la DEA es precisamente la violación a sus leyes respecto al tráfico de drogas. Y esas mismas investigaciones que hizo la DEA sirvieron para llevarse a la cárcel a García Luna. O sea, que no hay que minimizar que esas investigaciones que le hicieron al narcopresidente estén suspendidas de momento. Son los momentos políticos. Además le están haciendo un favor al narcopresidente, pues le sirve de policía a los norteamericanos al haber aceptado el indigno y deshonroso nombramiento de México tercer país seguro para detener migrantes y deportarlos a sus lugares de origen para cuidarles las fronteras a los gringos. Está otro hecho indigno, vergonzoso, el haberle prestado gratuitamente a Donald Trump más de 28,000 soldados para cuidar sus fronteras. O sea que este narcopresidente es un corrupto convenenciero y además traidor a la patria, porque sirve a los intereses de otros gobiernos, violando la independencia, la soberanía y la integridad de la nación mexicana, según lo señala el artículo 123 del Código Penal Federal. O sea, que se trata de un farsante, un sujeto que finge ser muy demócrata, muy honrado, muy honesto, y no pasa de ser un simple naco, vulgar, deshonesto, corrupto. Y para estar en contexto, me permito exhibir las declaraciones de López, en donde ya da luz verde a sus corruptos y huevones hijos para que ocupen cargos, con una condición: que saquen un escrito para desmentir las investigaciones de Loret de Mola, al que lo trae en enjuagues, al que lo trae convertido en un delincuente, cuando que lo único que ha hecho Loret y el payaso tenebroso es hacer uso de la libertad de expresión señalada en el artículo 6 de la Constitución Federal, y además en ejercicio de su profesión de periodista, acusándolos de que se enriquecieron ilícitamente, argumentos que son totalmente dolosos y de mala fe, porque es el narcopresidente el que está utilizando a la UIF para que, como en tiempos de la Gestapo, los desprestigien, inclusive hasta los metan a la cárcel siendo personas inocentes, en un régimen autocrático, en donde no hay Estado de Derecho, en donde se trata de un Estado en donde la voluntad del dictador es la ley. Esa es la verdad de los hechos. Y para estar en contexto, me permito exhibir las declaraciones hipócritas y cínicas del narcopresidente así: No van a participar en nada, en cargos públicos.
en nada. Ahora ya van a actuar, pero tienen que aclarar todo. Y como son honrados, porque así fueron educados por la afinada mamá y por el papá, van a sacar un documento, se los sugerí. No sé, ya, pero les dije, no dejen nada pendiente. Y aguanten, porque cuando se lucha por una causa justa, siempre se padece, se sufre. Bueno, yo quiero cuestionar al narcopresidente, ¿cuál causa justa han luchado estos huevones parásitos del papá gobierno? ¿Cuáles causas? Sin trabajar, igual que el narcopresidente que nunca trabajó, traen camionetas blindadas, están cuidados por cientos de militares. El mayor José Ramón vivió en una casa llamada la Casa Gris en Estados Unidos, propiedad de un beneficiado de Pemex, que le dieron contratos millonarios, sin pagar renta. Inclusive ahí estuvo el Chocoflán, al que llaman despectivamente a su hijo el menor. Y existen también las pruebas que involucran al tal Andrés y al Bobby, que son los audios que exhibió Loret de Mola y que le costaron la persecución política del narcopresidente. Y que en esos audios se demuestra que Amílcar Olam y otros sinvergüenza están descubriendo los contratos que les ha otorgado el gobierno del narcopresidente para favorecer a sus hijos, los cuales están convertidos en millonarios. Y como el narcopresidente es un ignorante, pues no sabe que una prueba que es admitida en nuestro marco jurídico, pues son los audios. Basta nada más ratificar las voces que aparecen en ese audio, y hasta con pruebas periciales especiales. O sea que está comprobado que sus hijos son unos sinvergüenzas producto del nepotismo del narcopresidente. Y es una burla pues del narcopresidente que ahora los invite a sus hijos a que con una simple cartita, como si fueran dirigidas a Santa Claus, que no viene siendo más que la señora Corcholata, puedan ya ocupar cargos públicos y prepararse para el premio gordo de la lotería, la presidencia de la República. Termino pues mi comentario en el sentido de que el narcopresidente es un farsante, es un hipócrita y es un cínico. Muchas gracias.